La mansión de la familia de la Vega, enclavada en el corazón del barrio de Recoleta, en Buenos Aires, era menos un hogar y más un museo de poder y opulencia. Cada pasillo de mármol, cada araña de cristal y cada pintura al óleo susurraba una historia de riqueza antigua y jerarquías inquebrantables. Al frente de este imperio doméstico reinaba Victoria de la Vega, una mujer de 50 años cuya belleza estaba congelada por una expresión de perpetuo desdén. No caminaba, se deslizaba por las habitaciones con la autoridad de una monarca, y su voz, aunque baja, tenía la capacidad de helar la sangre del personal más experimentado. Los empleados no la respetaban, le temían, vivían en un estado de ansiedad constante, sabiendo que el más mínimo error, una mota de polvo, una copa mal pulida, podía desatar una humillación calculada y cruel. En este ambiente gélido y tenso llegó Ana, una joven de 25 años de la provincia de Salta, contratada como parte del personal de servicio. Era callada y eficiente, pero a diferencia de los demás, en sus ojos no había miedo, sino una calma digna que parecía fuera de lugar en esa casa. Su uniforme estaba impecable, sus movimientos eran precisos, pero su espíritu se negaba a encogerse. Necesitaba desesperadamente el trabajo para costear el tratamiento médico de su madre, una realidad que la anclaba a ese lugar hostil, pero que también le había forjado un carácter de acero. Observaba a Victoria no con el pánico de sus compañeros, sino con una curiosidad analítica, estudiando a la reina en su castillo de hielo y preguntándose qué profunda infelicidad podía alimentar tanta amargura. La oportunidad de Victoria para marcar su territorio con la nueva empleada llegó durante una de sus célebres cenas de gala. Políticos, empresarios y figuras de la alta sociedad llenaban el gran comedor, sus conversaciones un murmullo sofisticado bajo la luz de las velas. Todo debía ser perfecto, un reflejo del impecable control de Victoria. A mitad de la noche, sus ojos de halcón detectaron una minúscula, casi imperceptible, gota de vino tinto sobre el inmaculado mantel de lino blanco. Una sonrisa delgada y cruel se dibujó en sus labios. Era el pretexto perfecto. Hizo una seña, y el mayordomo, pálido, llamó a Ana, quien había servido el vino en esa mesa. Frente a la mesa principal, bajo la mirada de 30 invitados poderosos, Victoria interrumpió la conversación con un gesto de la mano. El silencio cayó como una guillotina. «Ana», dijo, su voz resonando en el comedor, «parece que tu torpeza ha manchado mi mantel, una vergüenza que mis invitados tengan que presenciar». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento de máxima humillación. «Limpia esto, ahora, de rodillas». La orden fue clara, diseñada no para corregir un error, sino para destruir la dignidad de la joven sirvienta y reafirmar su poder absoluto ante su audiencia. Los invitados se removieron incómodos, pero nadie se atrevió a contradecir a la anfitriona. Si estás disfrutando de cómo esta historia comienza a desvelar sus secretos, no olvides suscribirte al canal y contarnos desde qué parte del mundo nos estás viendo. El aire se llenó de una tensión expectante. Todos esperaban que Ana rompiera en llanto, que obedeciera temblando o que huyera avergonzada. Sin embargo, ella permaneció de pie, inmóvil por un instante, no por miedo, sino por una profunda concentración. Levantó la vista y miró directamente a los ojos de Victoria, su expresión serena y firme. En lugar de arrodillarse, dio un paso hacia la mesa y, con una voz clara y respetuosa que llegó a cada rincón del comedor, pronunció las palabras que cambiarían el equilibrio de poder en esa casa para siempre. «Señora de la Vega», comenzó, «el protocolo de etiqueta indica que un mantel manchado se debe reemplazar discretamente para no incomodar a los invitados con la limpieza. Sin embargo, humillar a un empleado frente a ellos es una mancha en la reputación del anfitrión que ningún mantel nuevo puede cubrir». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Las palabras de Ana, cargadas de una lógica y una dignidad irrefutables, habían desarmado por completo a Victoria. No había sido un insulto, sino una lección de clase y decoro impartida por la sirvienta a la dama de alta sociedad. El ridículo no provino de un grito o un acto de rebeldía, sino de la verdad expuesta con una calma devastadora.
Las mejillas de Victoria se encendieron con un rojo de furia impotente. Había sido públicamente superada en su propio juego. Algunos invitados bajaron la mirada para ocultar una sonrisa, mientras que Marcelo de la Vega, el multimillonario esposo que rara vez prestaba atención a los dramas domésticos de su mujer, observaba a Ana con un interés renovado y una chispa de admiración. Enfurecida y humillada, el primer instinto de Victoria fue gritar y despedir a Ana en el acto, pero al ver la reacción de sus invitados y, sobre todo, la mirada inquisitiva de su esposo, se dio cuenta de que hacerlo solo confirmaría las palabras de la joven y la haría parecer aún más mezquina. Atrapada, se vio obligada a tragar su orgullo. «Retírese», siseó entre dientes, y Ana, con una leve inclinación de cabeza, se marchó del comedor, dejando tras de sí una estela de respeto silencioso. A partir de esa noche, la dinámica de la casa cambió. Ana se convirtió en un símbolo. Para el resto del personal, era una heroína silenciosa. Para Victoria, era un recordatorio constante de su humillación, un clavo en su zapato de diseñador que debía ser eliminado a toda costa. Los días siguientes se convirtieron en una guerra fría. Victoria se obsesionó con quebrar el espíritu de Ana. Le asignaba las tareas más arduas y desagradables, la criticaba por detalles insignificantes y buscaba cualquier excusa para castigarla. Pero Ana ejecutaba cada tarea con una diligencia y una perfección que eran en sí mismas un acto de desafío. No le daba a Victoria ninguna munición. Soportaba los insultos velados y el trato despectivo con la misma compostura inquebrantable que había mostrado en la cena. Su fuerza no residía en la confrontación, sino en su negativa a dejarse disminuir. Sabía que estaba luchando no solo por su trabajo, sino por el respeto a sí misma que su madre le había inculcado. Victoria, al ver que sus tácticas de intimidación no funcionaban, decidió escalar su ataque. Sabía que la única forma de deshacerse de Ana, sin que su esposo interviniera, era acusándola de algo innegable, algo que la destruyera profesional y personalmente. La idea, tan oscura y retorcida como su propia infelicidad, comenzó a tomar forma en su mente. Si no podía romper a Ana con palabras, la rompería con una mentira. La haría parecer una ladrona, una criminal. Era el plan perfecto, una solución final a su problema, una forma de borrar la mancha de su propia humillación con la ruina de la joven que se había atrevido a desafiarla. El conflicto interno de Ana crecía cada día. El miedo a perder su empleo y dejar a su madre sin apoyo era una presión constante. A veces, por la noche, se sentía tentada a renunciar, a huir de la opresión psicológica de Victoria, pero entonces recordaba la mirada de admiración de sus compañeros, la pequeña victoria de la dignidad sobre la tiranía, y sabía que no podía rendirse. Su lucha ya no era solo personal, representaba a todos los que habían sufrido en silencio bajo el yugo de Victoria. Se aferró a su integridad como a un salvavidas, confiando en que la verdad y el trabajo honesto finalmente prevalecerían sobre la malicia y el poder corrupto. Mientras tanto, Marcelo de la Vega observaba el drama desde la distancia. La intervención de Ana en la cena le había abierto los ojos a la crueldad sistemática de su esposa, una crueldad que durante años había decidido ignorar por comodidad. Comenzó a prestar atención, notando la persecución implacable contra la nueva sirvienta y la atmósfera de miedo que su mujer cultivaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda vergüenza por el comportamiento de Victoria y una creciente curiosidad por la joven que soportaba la tiranía con tanta entereza. Sin que nadie lo supiera, decidió mantener un ojo vigilante sobre la situación, una decisión que resultaría crucial. La oportunidad para Victoria llegó una mañana. Se quitó un pendiente de diamantes valorado en más de $50,000 y lo dejó sobre su tocador. Más tarde, cuando Ana estaba limpiando la suite principal, Victoria entró y, aprovechando un momento en que la joven estaba de espaldas, deslizó el pendiente en el bolsillo del delantal de Ana. La trampa estaba perfectamente preparada. Solo tenía que esperar el momento adecuado para desatar el infierno, segura de que esta vez no habría escapatoria posible para la sirvienta que había osado desafiarla.
Su corazón latía con una anticipación cruel, saboreando la victoria que creía inminente. Unas horas más tarde, un grito ensayado resonó por toda la mansión. Victoria corrió por los pasillos fingiendo pánico y desesperación. «Mi pendiente ha desaparecido, era un regalo de mi abuela». Reunió a todo el personal en el salón principal, sus ojos fijos en Ana, quien permanecía confundida pero tranquila. «Sé quién fue», declaró Victoria, su voz goteando veneno. «Fue la nueva, la única que no conoce su lugar. Registren sus cosas». 2 guardias de seguridad, siguiendo sus órdenes, escoltaron a Ana a su habitación. La humillación era pública, calculada y, para Victoria, exquisitamente satisfactoria. La escena fue rápida y brutal. Ante la mirada de todo el personal, uno de los guardias metió la mano en el bolsillo del delantal de Ana y, con un gesto teatral, sacó el reluciente pendiente de diamantes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ana miró el pendiente, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. Sabía que era una trampa, pero no tenía forma de probarlo. «Llamen a la policía», ordenó Victoria con una sonrisa triunfante. «Quiero que esta ladrona termine. ¿Dónde pertenece?». Parecía el final. La victoria de Victoria era total. Ana estaba a punto de ser arrestada, su reputación destruida para siempre. Pero justo cuando los policías llegaban y se disponían a esposar a una Ana pálida pero aún digna, una voz tranquila pero autoritaria detuvo todo. «Esperen». Marcelo de la Vega entró en el salón, sosteniendo una tableta en su mano. Se dirigió no a la policía, sino a su esposa. «Victoria, siempre he sabido de tu amargura, pero nunca imaginé que pudieras caer tan bajo». Sin decir más, giró la tableta y reprodujo un video para que todos lo vieran. La cámara de seguridad oculta en la esquina de la suite principal mostraba claramente a Victoria tomando el pendiente de su propio tocador y deslizándolo subrepticiamente en el bolsillo de Ana. El silencio en la sala fue ensordecedor. La verdad, proyectada en alta definición, era irrefutable. El rostro de Victoria pasó del triunfo a la incredulidad y finalmente al pánico absoluto. Estaba expuesta, su mentira y su crueldad desnudadas frente a su personal, la policía y, lo peor de todo, su esposo. Marcelo detuvo el video y la miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Tu miedo a ser insignificante te ha convertido en un monstruo, Victoria. Has humillado y atormentado a personas inocentes para sentirte poderosa». Luego se volvió hacia la policía. «Mis disculpas, oficiales. Ha habido un terrible error». Se giró de nuevo hacia su esposa y su voz fue final. «Quiero el divorcio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal». Ahora continuamos con el vídeo. El colapso de Victoria fue tan rápido como espectacular. Sin el poder y el estatus de su esposo, su mundo se desvaneció. Los policías se marcharon tras recibir una sincera disculpa de Marcelo, quien aseguró que compensaría el tiempo perdido. El personal, liberado del yugo del miedo, observaba cómo su antigua verdugo se derrumbaba. Ana fue exonerada por completo, su integridad brillando más que cualquier diamante. Marcelo se acercó a ella, su rostro lleno de un profundo respeto. «Señorita», dijo, «lo que usted ha demostrado en esta casa va más allá del deber. Ha demostrado tener un carácter y una fortaleza que el dinero no puede comprar». Esa misma tarde, Ana empacó sus pocas pertenencias. No se iba como una sirvienta despedida, sino como una mujer libre y vindicada. Antes de que pudiera marcharse, Marcelo la detuvo y le entregó un sobre. No era una simple indemnización, era una suma considerable. «Esto no es caridad», le explicó él, «es una inversión. Quiero ofrecerle la oportunidad de estudiar, de construir el futuro que usted elija. Considere esto una beca de la vida, por habernos enseñado a todos una lección sobre la dignidad». Ana, por primera vez, sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero eran lágrimas de gratitud y alivio, no de tristeza. Aceptó la oferta con una humildad que no restaba nada a su orgullo. Su primer acto fue llamar a su madre para darle la noticia de que se mudaría a Buenos Aires para recibir el mejor tratamiento posible. Dejó la mansión de Recoleta sin mirar atrás, no con rencor, sino con la serena satisfacción de saber que había permanecido fiel a sí misma contra todo pronóstico.
La opulenta prisión se había convertido en su trampolín hacia la libertad. La experiencia no la había endurecido, sino que había reafirmado su creencia en la fuerza silenciosa de la integridad. La resolución de la historia es una oda al poder del carácter. Ana se matriculó en la universidad para estudiar administración de empresas, demostrando ser una estudiante tan diligente y brillante como había sido una empleada. La historia de la sirvienta que humilló a la millonaria con su propia decencia se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de la élite de Buenos Aires, un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en su alma. Ana nunca olvidó de dónde venía, pero ahora miraba hacia un futuro donde ella sería la arquitecta de su propio destino, construido no sobre cimientos de mármol, sino sobre la roca sólida de su inquebrantable dignidad. ¿Han presenciado alguna vez un acto de valentía que silenció la arrogancia? Dejen un corazoncito si creen que la dignidad es la mayor de todas las riquezas. Suscríbanse para más historias donde los humildes demuestran su verdadero poder. Comenten. La integridad no tiene precio si están de acuerdo con el mensaje de esta historia.